Está con nosotras y con nosotros Gustavo Irías, Violeta, y a propósito de Donald Trump, pues ahora vamos a hablar de Honduras y también necesariamente pues tiene que pasar el tema por Donald Trump, como bien señales que Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia, el CESPAD, ahí en Honduras, a quien le agradecemos que nos esté tomando la llamada porque pues hemos estado revisando, Violeta y yo, los medios de comunicación, qué tanto está pasando en Honduras después del proceso electoral. Y pues bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias. Te saludamos acá, Violeta y un servidor. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes. Pues precisamente uno de los puntos que está vinculado a toda esta reconfiguración y la disputa geopolítica que estamos viendo y que precisamente Honduras es parte de esa agenda. Como bien se sabe, a través de una serie de tweets en mis a escasas 70 horas del proceso electoral, pues el señor Donald Trump prácticamente posicionó el candidato de acuerdo a sus intereses, o los intereses estadounidenses, consideraba que él debe de ganar las elecciones en Honduras. Bueno, eso es parte del debate, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Pero bueno, aquí estamos para poder conversar, probablemente actualizar un tanto por dónde está el proceso electoral hondureño en este momento, que no está cerrado por completo, pero prácticamente hay resultados ya consolidados. Muchísimas gracias, Gustavo Irías, por lo que nos estás comentando. Pues quisiéramos hacer con usted un balance de justo, ¿no? Actualizando a la audiencia, hemos dado un seguimiento puntual junto a ustedes también y otros compañeros de lo que ha venido transcurriendo en Honduras, que pudiéramos hacer un balance a varias semanas ya del proceso electoral y sobre todo, ¿no? Centrándonos ahora en este contexto de lo que está ocurriendo, la amenaza hacia y la acción que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Un balance también en el sentido de la imposición, porque eso es lo que así vemos y analizamos desde fuera, ¿no? La imposición de un candidato y luego, pues, el triunfo, lo vamos a poner, de este candidato Asfura y que Donald Trump tiene mucho que ver en esto. ¿Cuál sería su balance ya a varias semanas, Gustavo? Sí, bueno, un punto que hay que destacar, que las elecciones hondureñas se realizaron en un contexto de intensa polarización, de muchas dificultades también para el funcionamiento de la autoridad electoral, marcada por tensiones, marcada por crisis recurrentes. eh, en ese marco, pues también jugó un rol importante, sobre todo en la en la recta final, pues la injerencia extranjera que estábamos inicialmente. Pero creo que una cuestión que es importante poner en el centro es que con este proceso electoral, prácticamente la autoridad máxima en esta materia, pues falló, colapsó. En Honduras tenemos un sistema electoral roto, que no fue capaz de recuperar o de asegurar la fase final. Y a pesar de las crisis y las tensiones, había expectativa que en la fase final el Consejo Nacional Electoral, se llama en Honduras, iba finalmente a retomar lo que está establecido en la Constitución de la República, en la ley electoral,
y que son estándares internacionales, tienen que ver con su autonomía, su independencia, su profesionalismo, eh, eh, realmente ser un árbitro de un proceso electoral muy disputado, eh, pero no lo jugó, renunció a facultades claves que formaron por completo el resultado electoral, es decir, a qué facultades renunciaron o distorsionaron. Era su deber de revisar, de retomar las inconsistencias denunciadas o detectadas por el mismo sistema de transmisión de resultados y realizar el recuento especial, que en este caso, en el caso hondureño, cuando hablamos de recuento especial, implica la apertura de las urnas, implica hacer el ejercicio de un conteo de voto por voto. Eso se realizó muy parcialmente y incluso pues tuvimos un resultado 24 días después de haberse realizado las elecciones en el nivel presidencial y 30 días después de verse en los otros dos niveles que están en disputa. En Honduras se disputa todo en una sola elección, porque también están en disputa los congresistas, diputados o diputadas, Congreso Nacional y las corporaciones municipales o gobiernos locales. 30 días después, realmente se presentaron dos declaratorias finales, eh, cuando realmente debe ser una sola declaratoria. La primera a nivel presidencial, muy presionado nos parece por el contexto internacional, el 24 de diciembre, y la segunda y la final, el 30 de diciembre. Pero fueron declaratorias en las cuales claramente se, se señalaba que todavía estaba en curso conteos especiales, que habían actos con inconsistencias que no se habían resuelto, eh, que habían impugnaciones no abordadas y que administrativamente estaban obligados de subirlas. Entonces, ese es el marco de la declaratoria y que prácticamente nos plantea una cantidad muy grande de irregularidades y nos lleva prácticamente a casi pues caracterizar el proceso electoral como un fraude institucional, ¿no? Donde la característica central no fue probablemente la deformación o un proceso de votación fraudulento, sino la incapacidad, la falta de voluntad y la intencionalidad política de no cumplir con las facultades que tiene la máxima autoridad electoral, de asegurar la verificación, la rendición de cuentas y que realmente el voto de la ciudadanía pues, sea realmente el que prevalezca en el resultado final de una contienda de esta naturaleza. Gracias, Gustavo. Gustavo, tenemos un video de el presidente del Congreso de Honduras, precisamente de Luis Rolando Redondo, donde hace un señalamiento, además de que estamos viendo que está haciendo precisamente el día de hoy una convocatoria. Luis Rolando Redondo convoca a todos los congresistas de las diferentes bancadas a una sesión extraordinaria del Pleno. Y en el video, Luis Rolando Redondo dice lo siguiente, vamos a escucharlo. El voto del pueblo debe de respetarse, por lo que realizaremos la votación de todos los congresistas que se hagan presentes a la sesión para garantizarle al pueblo hondureño que su voto sea respetado. Si el Pleno del Congreso Nacional el día de mañana vota a favor de que se inicie con este proceso, después de escuchar el amplio informe que se dará a conocer, nosotros estaremos revisando las 19.167 juntas receptoras tal como debió haberse hecho y no se hizo
en el Consejo Nacional Electoral. Que en nombre del pueblo hablen las urnas y se respete la Constitución de la República. Dos preguntas en este sentido. Todavía hay una batalla para pues impedir la imposición de Tito Asfura, el candidato de Donald Trump, en el proceso electoral ahí en Honduras. ¿Hay todavía una posibilidad o es prácticamente ya inminente el arribo de Tito Asfura? Sería una primera pregunta. Y una segunda sería el golpe que dio Donald Trump en Venezuela el 3 de enero, hace 5 días. Pues nosotros también interpretamos que eso le pega de rebote también a Honduras por el mensaje que está mandando el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu mirada y la información que tienes sobre la primera pregunta y tu mirada sobre la segunda? Gracias. Mira, sobre la primera pregunta, yo diría que desafortunadamente Congreso Nacional ya prácticamente no tiene un mayor rol desempeñar en este proceso, porque hay que decir algo. Este proceso electoral, en términos legales, nos atenemos a lo que establece la ley del país, pues lograron hacer una declaratoria bajo esas características. Es decir, existía la duda que el CNE lograra una declaratoria final por uno de los consejeros propietarios. Prácticamente no iba a firmar la declaratoria, pero frente a esa negativa, pues llamaron a un consejero que se integró, estuvo incluso en algún momento cuestionando estos resultados. Realmente ocurren estos procesos, pues, probablemente por una serie de factores que llevaron pues a este consejero a sumarse a esta decisión, pues acompañó la decisión. Entonces, en términos de lo que es el marco jurídico, pues lograron una declaratoria con un pleno integrado, eran tres representantes, y en ese caso es válido que uno de ellos sea suplente. Entonces, legalmente, pues, como que digamos que la declaratoria eh, está, corresponde a lo que es nuestra norma jurídica, lo que dice la ley electoral. Pero lo que aquí realmente también está en juego es el tema de la legitimidad. Vemos que hay una ilegitimidad de origen y, en este resultado va a ingresar un ejecutivo eh, a, a ejercer el mando, ¿no? Con altos grados realmente de cuestionamiento y de falta de respaldo político que esto requiere. Es decir, que en Honduras seguirá abierta pues esta fuerte crisis de gobernabilidad, donde se sumarán otros actores, y que es el candidato perdedor, Salvador Narrala, aunque ya pues desistió de seguir cuestionando, bueno, frente a la declaratoria, pues aunque no ha reconocido el triunfo de Ungafura, pues ha seguido denunciando lo que él considera un fraude. Habrá que ver cómo él, cómo él actúa, juega un rol en esta crisis de gobernabilidad que me parece que seguirá dando al país, ¿no? Entonces ahí hay un asunto entre legalidad y legitimidad, pues se avanza en el resultado, pues, digamos, es legal, está en el marco de las normas, pero es muy ilegítimo, donde prácticamente
la democracia pues ha sido reducida a la mínima expresión, donde realmente hay una institucionalidad que no ha asegurado, que no ha garantizado que el voto, Pero no, eh, no estamos los tres. Ah, ya, gracias. ok, que el voto realmente asegure, haya asegurado que es el resultado de la voluntad de la ciudad. Entonces, el llamado del Congreso Nacional el día de hoy probablemente va a lograr un foro. Y hay un rol en el Congreso Nacional si el Consejo Nacional Electoral no logra una declaratoria, la declaratoria lo logró con un pleno integrado. Y desafortunadamente podemos decir para la democracia hondureña, pues, se ha consolidado un resultado completamente irregular. Respecto a lo segundo, pues lo que vemos es que en esta nueva política estadounidense, donde se retoma la doctrina Monroe, ciertamente entre el corolario Trump, pues, y en el cual, pues, Honduras, y algunos de sus programas lo decíamos, pues se visualiza como ha sido históricamente un punto estratégico en una política regional, lo ha sido en otros momentos, probablemente el momento más recordado es de los años 80. Hay que decir que Honduras es un pequeño país, pero que desempeña un papel clave en la geografía regional, está en el centro del Caribe, es un punto de comunicación entre el Caribe o el Atlántico y el Pacífico, eh, y representa pues un punto estratégico en la implementación de una política regional, eh, tanto política como militar, ¿no? Y lo que vemos a partir de Venezuela, pues es la intención de esta administración Trump de prácticamente venir instalando especies de protectorados a estilo del siglo XIX, principios del XX. eh, y bueno, hay que decir que Honduras en los 80 hubo un intento y hubo una propuesta incluso de los grupos dominantes, desde las élites hondureñas, para que Honduras se convirtiera en un protectorado. No sé, las preguntas quedan abiertas en el sentido de qué fue lo que se negoció, qué negoció el Partido Nacional, qué negoció Juan Orlando Hernández, eh, para que realmente, pues, al final, pues, Donald Trump, pues, decidiera, pues, apostar por un candidato, algo único, pues, en la región. No es primera vez, pues, que Estados Unidos decide quién gobierna un país u otro, y en el caso de Honduras, pues, no es la primera vez, toda la época, las bananeras, eso era constante, pero realmente creíamos que había quedado muy atrás. Interesante. Volvemos, de hecho, a retomar la doctrina Monroe de manera pues abierta, de manera descarnada, y como digo, queda abierta la interrogante si en Honduras la llegada de un Narja Fura, candidato que se impuso en estas elecciones, eh, puede llegar a significar incluso un cambio de régimen en el país, ¿no? En esta lógica de pretender convertir a países estratégicos como nuevos protectorados en una nueva política neocolonial, colonial, que tiene claramente el objetivo de recuperar el control sobre eh, el subcontinente americano, concretamente sobre Latinoamérica y el Caribe.
Muchísimas gracias, Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia de Honduras. Y sí, sí, así nos va a quedar esa sensación, me parece, a una parte importante de América Latina. Recordemos que el 2 de diciembre del año pasado, los últimos días del 2025, Donald Trump señalaba que si Honduras cambiaba el resultado electoral, ¿no? Habría consecuencias graves y eso lo publicó y lo dejó claro en varias ocasiones. Y bueno, pues en ese contexto yo también quisiera preguntarle por lo que está por venir. ¿Cuál es el interés que tiene en específico Donald Trump sobre Honduras? Hemos hablado aquí en otras charlas que hemos tenido en otras entrevistas sobre la base militar Punta Cana y si ese sería uno de los elementos que usted estaría vislumbrando y qué otros intereses tendría para controlar e incluso para haber intervenido 2 días antes del proceso electoral diciendo pues no va a haber recursos si es que no gana este candidato. ¿Qué es lo que usted está aquí analizando, Gustavo Irías? Bueno, yo creo que en principio había un interés de asegurar un control absoluto de la administración Trump sobre los que se ha dado en llamar en las últimas décadas aquí en esta región como el Triángulo Norte. Es decir, es como en algún momento, y es un término que ha venido, que ha sido generado precisamente en Estados Unidos, por agencias estadounidenses, y nos parece que el Triángulo Norte es como una redefinición, un acortamiento de lo que es prácticamente su patio trasero, ¿no? Más inmediato, ¿no? Y en el caso de Centroamérica, este Triángulo Norte, pues es Honduras, es Guatemala, es El Salvador. Y hay que decir que Honduras había gobierno que había, pues, eh, tiene la administración del Estado, que es el gobierno del Partido de Libertad y Refundación, partido definido como progresista, es parte del progresismo latinoamericano. Bueno, eh, realmente se convertía en un estorbo en esta nueva política y en este esfuerzo por realmente llegar a recuperar la influencia, a recuperar la hegemonía. De hecho, Honduras se, se presentaba como un país que era necesario pues recuperar y que era necesario pues que saliera de esta órbita del progresismo latinoamericano. Y en ese sentido, pues ese primer objetivo está logrando, tanto pues que prácticamente tiene un triángulo norte, de una u otra manera pues favorable a los intereses estadounidenses. Y otro punto que nos parece que es de interés, tiene que ver con la base militar Palmerola. Hay que decir que en Centroamérica es la única base militar estadounidense, precisamente esta que está en Honduras, y, y nos parece que podrá haber planes de reforzar esto. Vemos que hay un incremento del militarismo en Estados Unidos, ha habido decisiones recientes de aumento significativo del presupuesto militar, eh, pues es una manera, pues nos parece que podría implicar un reforzamiento de esta base militar, que pueden mantener no pueden mantener de manera permanente el desplazamiento que tienen ahora en el Caribe. En ese sentido, pues Honduras puede jugar un papel muy importante y probablemente similar y con una dimensión aún mayor en términos de alcance geográfico a lo que es desempeño en los 80. En los 80 Honduras se conoció como el portaaviones centroamericano.
de Estados Unidos en Centroamérica. Ahora, pues creo que podría tener un alcance aún mayor en relación a toda la región. Y como digo, todavía hay muchas interrogantes o mucha información que no conocemos, porque finalmente, con el estilo transaccional de Donald Trump, definitivamente el apoyo a Barry Afuras no fue gratuito. Tienen que haber habido una serie de acuerdos que aún no conocemos, pero que probablemente en la medida transcurso de los próximos meses, del primer año, podríamos ir ya más clara, o probablemente tenemos la aventura, la suerte de que llegue a nuestras manos algún documento, en el cual pues ha habido algunos compromisos que sí que estamos seguros que han existido, en tanto cuál será el marco de esta nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, el papel se les corresponderá a Honduras. En principio ya han logrado lo más importante, que es asegurar la influencia, tener pues un gobierno que estará definitivamente totalmente subordinado a los intereses y a la política que se vaya a implementar en los próximos, en el futuro inmediato, ¿no? Sí. Ya, pues Gustavo Irías, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, ahí desde Tegucigalpa, Honduras. Pues duro escenario que tenemos en todo el continente y en todo el planeta con este personaje que habita la Casa Blanca y todo su gabinete. Ya estaremos conversando más contigo, si nos lo permites, querido Gustavo. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Bueno, muchas gracias y un gusto haber compartido esta mañana contigo, Ernesto, y con Violeta. Hasta la próxima.